Jorge Negrete, la voz que definió a una nación, el caballero inmortal del cine mexicano. Un tesoro irrepetible tallado en disciplina y honor, cuyo eco sigue resonando 70 años después. No era solo el charro cantor, era el alma de un país que aprendió a llorar y a soñar con sus canciones. Era la mirada serena que escondía tempestades, el soldado convertido en leyenda, el hombre que vistió el orgullo de México con traje de mariachi y alma de poeta. En una época dorada donde los reflectores quemaban más que iluminaban, Jorge brillaba distinto. Era noble en un mundo de vanidad íntegro, en una industria que devoraba ídolos. Mientras otros fingían grandeza, él la sostenía con dignidad y talento. Su voz entrenada con rigor militar cruzó fronteras, llevó a América Latina la emoción de un México invencible, un símbolo de fuerza, belleza y honor que parecía destinado a no morir nunca. Pero detrás de esa perfección heroica había grietas invisibles, dolencias ocultas, noches en soledad, la enfermedad que le robaba lentamente la vida, mientras el público aún le pedía más. Bajo el sombrero del charro había un hombre agotado, un corazón enfermo, que seguía cantando para no defraudar a su pueblo. Hoy, décadas después, su nombre aún brilla, pero también sangra. No apartes la mirada, porque lo que Jorge Negrete soportó en silencio fue más que una enfermedad, fue el precio de ser eterno. Las primeras heridas de Jorge Negrete no fueron escritas por la fama, sino por la vida misma. Nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, en el corazón de un México que aún buscaba su identidad entre revoluciones y promesas. Hijo de David Negrete Fernández, un militar disciplinado, y Emilia Moreno. Anaya, mujer de carácter fuerte y voz tierna. Jorge creció bajo la sombra de la autoridad y el eco del deber. Desde niño aprendió que la vida como la música se interpreta con fuerza, o se pierde entre silencios. Su hogar era un mundo de contrastes, orden militar y calidez materna, rezos al amanecer y canciones al anochecer. El pequeño Jorge mostraba un talento natural para la voz y el mando. Cantaba con el alma antes incluso de entender lo que era el alma. Pero también fue un niño de mudanzas y sacrificios. Cuando su padre fue trasladado, la familia dejó Guanajuato para instalarse en Ciudad de México, donde Jorge ingresó al colegio alemán Alexander von Humboldt. Allí aprendió alemán, inglés, francés y hasta náhuatl. Era brillante, curioso y soñador. Sin embargo, la disciplina rígida y el peso del apellido Negrete lo obligaban a ocultar su sensibilidad detrás de una postura impecable. Mientras otros niños jugaban, él ensayaba marchas. Mientras los demás soñaban con aventuras, Jorge soñaba con ser digno de su padre. Pero bajo ese uniforme escolar ya palpitaba el alma de un artista. Una contradicción que lo acompañaría toda la vida. El soldado que quería cantar, el hombre de honor, que moriría de pasión. Su adolescencia fue un campo de entrenamiento emocional. A los 17 años ingresó al heroico colegio militar, donde se graduó como teniente de caballería. Su voz ya poderosa resonaba entre los muros como un himno de guerra. Los instructores lo admiraban por su porte, sus compañeros por su elegancia. Pero detrás de esa apariencia invencible, Jorge escondía un vacío, el anhelo de libertad, el deseo de un escenario en lugar de un cuartel. En las noches de guardia, mientras los demás cadetes dormían, él cantaba en silencio canciones que hablaban de amor y destino. Nadie lo sabía, pero en cada nota estaba su verdadera vocación. Esa voz sería su salvación y también su condena. Cuando terminó su formación militar, el joven Negrete tomó una decisión que desconcertó a su familia. Abandonó la carrera de armas para seguir la música. En un México donde la honra lo era todo, esa elección fue casi una herejía. Su padre lo consideró una traición al linaje familiar, su madre un acto de fe.
Fue entonces cuando conoció al maestro José Pierson, un barítono de ópera que reconoció su talento inmediato y lo tomó bajo su tutela. Con Pierson Jorge aprendió la técnica, el control, la respiración, la emoción. Su voz alcanzó registros que pocos cantantes mexicanos habían dominado. En pocos años pasó de ser un cadete de uniforme a un intérprete capaz de cantar Carmen o Rigoletto con una perfección casi europea. Pero esa transformación tuvo un precio: soledad, distancia y un corazón dividido entre el deber y la pasión. La música le dio propósito, pero también lo separó de su pasado. Los amigos del ejército lo miraban con desconcierto. Los músicos lo veían como un aristócrata entre artistas. De ese conflicto nació su identidad definitiva, el charro culto, el cantante que podía recitar a Verdi y al mismo tiempo cantar México lindo y querido, con lágrimas en los ojos. Su infancia y juventud no fueron solo el prólogo de su fama, sino el fuego donde se forjó el mito. Jorge Negrete aprendió temprano que el dolor no destruye, educa. Que cada orden gritada en el cuartel y cada nota sostenida en un escenario eran parte del mismo destino, un hombre buscando su lugar entre la espada y la canción. Cuando Jorge Negrete colgó el uniforme militar, no fue una rendición, fue un salto al vacío. El eco de los desfiles y órdenes se apagó y en su lugar apareció un murmullo más poderoso, el de la música. En un México de los años 30, todavía con heridas de revolución y sueños de modernidad, un joven oficial decidió cambiar el sable por una partitura. Nadie lo entendió, pero él ya había elegido su destino. Su maestro José Pierson lo recibió con un consejo que le marcaría para siempre. La voz es un arma, Jorge. Aprende a dominarla antes de que te domine. Bajo su guía, Negrete se convirtió en barítono lírico, aprendiendo repertorios de Verdi y Bizet, explorando una voz que podía pasar del canto marcial a la ternura más pura. Pero el mundo de la ópera en México era pequeño, y el hambre artística del joven cadete no cabía entre bastidores polvorientos. Buscando oportunidades, viajó a Estados Unidos a finales de los años 30. En Nueva York sobrevivió con conciertos modestos, presentaciones de radio y actuaciones en español para comunidades latinas. Era el mismo hombre de porte perfecto, pero sin dinero, viviendo en cuartos baratos, comiendo frugalmente y soñando con escenarios imposibles. En 1937, un golpe de suerte, Ramón Peón, lo eligió para La madrina del diablo, su primera película. El debut fue discreto, pero suficiente para que alguien en México reparara en él. Regresó a su país con una mezcla de orgullo y desesperación. México estaba viviendo el auge del cine sonoro, y productoras como Clasa Films y Azteca buscaban nuevos ídolos. Su rostro apuesto y su voz potente eran imposibles de ignorar. Sin embargo, el camino no fue fácil. Le llamaban el teniente cantante, un título entre burla y fascinación. Los productores dudaban. ¿Podía un exmilitar convertirse en estrella romántica? Fue en 1941 con «Ay, Jalisco, no te rajes» cuando todo cambió. La cinta, dirigida por Joselito Rodríguez, rompió récords de taquilla y consolidó el arquetipo del charro noble, valiente y galante. De pronto, Jorge Negrete ya no era un hombre buscando un lugar. Era el símbolo viviente de México. Su voz se escuchaba en cines repletos desde Buenos Aires hasta Madrid. Las emisoras lo llamaban el hombre que canta con honor. En su mirada se reflejaba un país entero. Pero el éxito traía su propia trampa. Las productoras empezaron a moldearlo como un mito, no como un ser humano. Le exigían perfección, fortaleza, sonrisas. Y detrás de los aplausos, Jorge empezaba a sentir la soledad del héroe. La fama lo había transformado en estatua admirado, sí, pero inmóvil. Cada papel de charro lo alejaba un poco más del hombre real que había soñado ser. En ese ascenso vertiginoso, Negrete descubrió que el aplauso también puede ser un arma.
Le ofrecía amor, pero le quitaba anonimato. Lo llenaba de gloria, pero le robaba descanso. Aún no lo sabía, pero ese equilibrio imposible entre la voz, la disciplina y la fama sería la batalla que lo acompañaría hasta el final. Jorge Negrete entró en la década de 1940, no como el favorito de la industria, sino como su forastero más elegante. Alto, impecable, con una voz que podía partir el aire. A los ojos de los productores, era un experimento, un militar convertido en cantante demasiado culto para el folclore y demasiado disciplinado para el caos del cine. Pero la cámara descubrió lo que nadie había visto. En cada gesto suyo convivían el mando y la ternura. En Ay, Jalisco, no te rajes no interpretó a un héroe, lo encarnó. Por primera vez, México tenía en pantalla a un hombre que podía empuñar la pistola y en la misma escena cantar al amor con lágrimas contenidas. El público rugió. Las salas se llenaron, los cines agotaron boletos y su nombre empezó a cruzar fronteras. En pocos años filmó El Peñón de las Ánimas. Historia de un gran amor y cuando quieras dejarme consolidando un fenómeno sin precedentes. El del charro que no solo montaba caballos, sino también emociones. De la radio a los cines de Buenos Aires, su voz era bandera y consuelo. México, un país que aún sanaba de guerras, encontró en él una identidad limpia, gallarda, imposible de imitar. Pero el éxito nunca fue un terreno amable. Detrás del brillo, las disputas con productores se multiplicaban. Negrete exigía mejores condiciones para los actores, salarios justos. Respeto por el arte. Su integridad se convirtió en obstáculo. Algunos lo llamaban el sindicalista de las estrellas, otros lo tachaban de arrogante. Él no respondía, seguía trabajando. En 1943 fue elegido presidente de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. En un ambiente dominado por egos y poder, se enfrentó a magnates del cine que preferían ídolos obedientes. Y así, el héroe en pantalla comenzó a cargar un nuevo papel fuera de ella, el del rebelde con principios. Esa batalla silenciosa le costó contratos, amistades y salud. Sin embargo, cada vez que la cámara volvía a encenderse, el milagro se repetía. Su interpretación en Dos tipos de cuidado, 1953, junto a Pedro Infante, marcó un punto de no retorno. Dos titanes frente a frente, rivales ficticios y leyendas reales, unidos por una misma condena a vivir para el aplauso y morir por él. El rodaje fue extenuante. Días de filmación bajo el sol de Jalisco, noches de copas y discusiones sobre el sentido del arte. La voz de Negrete, ya fatigada por la enfermedad, seguía imponiéndose con autoridad casi sobrehumana. Nadie imaginaba que aquel sería su canto final. El público veía a un hombre invencible. La realidad mostraba a un cuerpo desgastado por úlceras y fatiga hepática. Aún así resistió. Se negó a delegar escenas, rechazó el reposo médico y cantó como si cada nota fuera una despedida. Dos tipos de cuidado fue su coronación y su sentencia, porque en el mismo acto en que México lo aclamaba como su voz eterna, su propio cuerpo ya había firmado el precio de la inmortalidad. Jorge Negrete fue en el amor tan apasionado como en la música, pero su vida sentimental nunca fue ese carrusel de glamour que el público imaginaba. Detrás del traje de charro y la sonrisa impecable existía un hombre que amó con la intensidad de quien sabe que la felicidad no dura. Sus romances fueron incendios breves iluminados por la fama y apagados por el destino. Su primer gran amor fue Gloria Marín, la actriz que lo acompañó en más de una década de vida y películas. Se conocieron en 1941 durante el rodaje de Ay, Jalisco, no te rajes y la conexión fue inmediata. Él disciplinado y noble, ella temperamental y libre. Dos estrellas en ascenso que compartían una pasión casi violenta. Durante más de 11 años,
Vivieron entre besos, rupturas y reconciliaciones que llenaron las columnas de los periódicos. En una época en que México miraba a sus ídolos como dioses, ellos ofrecían un drama digno de telenovela, celos, orgullo y un amor tan grande que no podía sostenerse. Negrete la llamaba mi tormenta, y ella en entrevistas decía que nadie la había amado con tanto fuego. Pero mientras su carrera ascendía, el romance se fracturaba bajo el peso de los egos, los rodajes y los rumores. Gloria deseaba un matrimonio que él no podía prometer. Él soñaba con estabilidad, pero su vida era una gira interminable. Cuando se separaron, la prensa lo trató como un escándalo, pero lo que se rompió fue mucho más íntimo: la fe del cantante en el amor duradero. Durante años, Jorge siguió llevando su nombre como una herida. La veía en los estudios, en estrenos, en fiestas, donde fingían cordialidad. En el fondo, ninguno de los dos dejó de quererse, pero ambos entendieron que su amor había nacido bajo la luz equivocada. Él volcó su energía en el trabajo, ella en el teatro. Cada éxito suyo parecía resonar como una despedida. Y entonces apareció María Félix, la diva indomable, la mujer que desafiaba a los hombres con una mirada. Se conocieron en 1943, cuando ambos ya eran mitos vivientes. María estaba en su apogeo después de Doña Bárbara, y Jorge acababa de consolidar su estatus de ídolo nacional. Su relación fue un terremoto elegante, pública y cargada de un magnetismo irresistible. Se casaron en 1952 en lo que la prensa llamó la boda del siglo. En las calles miles de fanáticos se agolparon para verlos. México entero parecía suspender el aliento. Pero la unión de dos leyendas rara vez sobrevive a la realidad. Los mismos rasgos que los habían hecho dioses en pantalla los volvieron incompatibles en casa. Ella acostumbrada a la independencia, él al orden y la fidelidad. María confesó después que su amor fue grande pero breve. Los viajes, los compromisos y las enfermedades de Negrete fueron erosionando el vínculo. Apenas un año después del matrimonio, los rumores de separación se confirmaron. Pese a todo, María Félix estuvo junto a él en sus últimos días. Cuando Jorge fue hospitalizado en Los Ángeles en noviembre de 1953, ella voló para cuidarlo. La prensa captó la imagen de la diva sosteniendo su mano entre tubos y oxígeno. Los testigos dicen que no se separó de su cama ni un instante, que le hablaba al oído mientras él yacía inconsciente. Su última conversación días antes del coma fue un susurro: «Te amo, aunque llegamos tarde». A su lado también estaba Diana, su hija, con la actriz Elisa Christie. Tenía poco más de 10 años cuando vio a su padre por última vez. Jorge la adoraba, aunque la distancia entre ellos había sido inevitable por las giras y los compromisos. En sus cartas la llamaba «mi pequeña razón de vivir». Cuando la niña fue llevada a despedirse, los médicos ya sabían que el final estaba cerca. Nadie olvida la imagen: la niña abrazando su brazo inmóvil, la madre llorando en silencio. María observando con la mirada rota. Era la escena más dolorosa del cine que Jorge nunca protagonizó. Tras su muerte, los periódicos publicaron tributos con titulares desbordantes: «Ha muerto el charro inmortal. México llora su voz más grande». Pero para las mujeres que lo amaron, el luto fue privado, intransferible. Gloria Marín no asistió al funeral. Se encerró en casa durante días, rehusándose a hablar con la prensa. María Félix, en cambio, enfrentó a las cámaras con serenidad de mármol, aunque más tarde confesaría: «No lloré delante de nadie, pero en la noche sola me rompí por dentro». La historia de amor de Jorge Negrete no fue una comedia romántica. Fue una sinfonía trágica, donde cada nota estaba escrita con deseo y pérdida. En la vida fue amado por las mujeres más bellas de su tiempo. En la muerte fue llorado por todas. El hombre que cantaba México lindo y querido murió lejos de su tierra,
y sin embargo su despedida fue la más mexicana de todas mariachis. Frente al ataúd multitudes, cantando su nombre mujeres vestidas de negro, dejando flores en silencio. Su cuerpo fue llevado al Palacio de Bellas Artes y después al Panteón Jardín, seguido por más de 200.000 personas. La multitud cantaba mientras el féretro avanzaba lentamente bajo el sol de diciembre. No era solo el adiós a un artista, era la despedida de un símbolo nacional. Amó con fuerza, perdió con dignidad y murió con la misma elegancia con que había vivido. En cada canción suya, aún resuena la historia de esos amores imposibles, de la fidelidad que no alcanzó, del abrazo que llegó demasiado tarde. Jorge Negrete aprendió que ni la fama ni la belleza salvan del destino, que incluso los ídolos, por muy altos que canten, acaban cayendo al mismo silencio. Y sin embargo, en ese silencio, su voz sigue viva, porque el amor, aunque lo haya destruido, fue también lo que lo hizo eterno. La vida nunca fue indulgente con él y no pensaba volverse amable en su final. Esta vez, la crueldad del destino no llegó como una bala, sino como una herida invisible que lo fue desangrando lentamente desde dentro. Mientras el mundo lo aclamaba como el charro inmortal, su cuerpo empezaba a ceder ante una enfermedad silenciosa, la hepatitis crónica, transformada ya en cirrosis. Lo que para el público era vigor y elegancia, para los médicos era una carrera contra el tiempo. En pantalla, Jorge Negrete seguía siendo el héroe que cabalgaba por las llanuras mexicanas, fuerte, gallardo, indestructible. Pero fuera del set, la enfermedad lo obligaba a detenerse, a apoyarse en bastones, a ocultar la fatiga con un gesto aprendido de los años de disciplina militar. Los dolores abdominales se volvían insoportables. Su voz, antes capaz de llenar teatros, se quebraba en los ensayos. Y sin embargo jamás canceló una función. En su mente, servir al público era un deber tan sagrado como portar el uniforme que una vez vistió. A finales de 1953, su salud colapsó. La sangre comenzó a traicionarlo. Las varices en su esófago estallaron durante una cena en Los Ángeles. Fue trasladado al hospital Cedars of Lebanon, el mismo donde tantas estrellas habían buscado salvación. Allí, entre luces blancas y máquinas zumbantes, el hombre que había hecho vibrar a un país entero se encontraba prisionero de su propio cuerpo. María Félix, su esposa separada pero aún devota, llegó desde México en cuanto supo la noticia. «No me iré de su lado», dijo, y cumplió. Durante semanas permaneció junto a él, leyendo cartas, recordando viejos diálogos, sosteniendo su mano cuando los dolores lo hacían estremecerse. Los periódicos de la época enviaban partes diarios sobre su estado. El Universal y Excelsior llenaban sus portadas con titulares de esperanza. Negrete mejora, el charro resiste. Pero dentro del hospital, el cuadro era otro. Su hígado había dejado de responder. Los médicos hablaban en voz baja, los amigos lloraban en los pasillos. Sus compañeros de la ANDA organizaban guardias para que nunca estuviera solo. Pedro Infante, su rival en el cine, envió flores con una nota sencilla, de un amigo que lo admira. El 5 de diciembre de 1953, el corazón de Jorge Negrete se detuvo. Tenía 42 años. Dicen que en sus últimos momentos pidió escuchar una canción. Nadie sabe cuál fue. Algunos juran que pidió México lindo y querido, otros que solo murmuró «gracias». Lo cierto es que su despedida fue tan sobria como su vida, sin gritos, sin quejas, con la serenidad de un hombre que ya había entregado todo. La noticia sacudió al país como un terremoto. El gobierno mexicano declaró duelo nacional. Los cines detuvieron funciones. Las emisoras suspendieron su programación y durante 5 minutos todo México guardó silencio. Su cuerpo fue repatriado en un avión del gobierno. Miles lo esperaban en el aeropuerto de la Ciudad de México. Mujeres lloraban, hombres se quitaban el sombrero.
mariachis, tocaban el jinete. El cortejo fúnebre avanzó hasta el Palacio de Bellas Artes, donde el féretro fue expuesto bajo una bandera mexicana y una lluvia de flores. Más de 200.000 personas acudieron a despedirlo. Algunos cantaban, otros rezaban, otros simplemente lo miraban en silencio, incapaces de creer que la voz más poderosa del país se había apagado. Fue sepultado en el Panteón Jardín, en la sección de los actores, rodeado de los suyos. Pero lo que pocos sabían era que incluso en su enfermedad, Negrete no había dejado de ayudar. Durante sus últimos meses, firmó documentos para asegurar fondos a actores ancianos sin empleo. Rechazó aumentos de sueldo para destinar parte de su salario a la ANDA. En las noches de hospital, pedía que le llevaran informes del sindicato, como si pudiera seguir dirigiendo desde la cama. Hasta el final, su vida fue un acto de servicio. Su enfermedad no solo le quitó la fuerza, le reveló la grandeza. En medio del dolor, fue generoso. En la fragilidad mostró nobleza. En la muerte dejó un ejemplo que trascendió la fama. Porque su verdadero legado no fue la voz que hizo llorar al continente, sino el hombre que aún deshecho se mantuvo digno. Décadas después, cada vez que un mariachi entona «México lindo y querido», el eco de Jorge Negrete vuelve a levantar el alma de su país. En su caída se hizo eterno. En su silencio más elocuente que nunca, dejó al mundo una lección que ni el tiempo ni la muerte han podido borrar, que el verdadero héroe no es el que no sufre, sino el que canta, incluso cuando ya no le queda aliento. El cuerpo, como la voz, tiene límites. Y en Jorge Negrete, cada nota, cada película, cada aplauso, fue tallando esos límites, hasta que el dolor se convirtió en su compañero más fiel. El público veía al charro invencible, al héroe de mirada serena, que cabalgaba entre balas y canciones. Pero cuando el telón caía, lo que quedaba era un hombre agotado, sostenido apenas por la fuerza de su voluntad. La leyenda parecía eterna, el cuerpo no. Durante años la exigencia fue brutal. Las filmaciones se alargaban hasta la madrugada, las giras se multiplicaban, las presentaciones en vivo lo mantenían viajando sin descanso. El cigarrillo, el café, las desveladas. Todo alimentaba un personaje que debía ser perfecto. Pero el precio fue invisible y letal. El hígado comenzó a deteriorarse. Los médicos hablaban de hepatitis, luego de cirrosis, una palabra que él se negó a aceptar. No hay tiempo para enfermarse cuando la patria te necesita cantar, decía medio en broma, medio en desafío. La década de los 50 lo encontró en la cima y al borde del colapso. Era presidente de la Asociación Nacional de Actores ANDA, símbolo de orgullo nacional, la voz más escuchada del continente. Y sin embargo, dormía poco, comía peor y trabajaba hasta el límite. Cuando el dolor en el abdomen se volvió insoportable, siguió filmando. Cuando la fiebre subía, subía también al escenario. Nadie debía verlo débil. La figura del charro debía ser incorruptible, incluso si eso significaba morir representándola. El 24 de noviembre de 1953, mientras se encontraba en Los Ángeles, la enfermedad lo alcanzó sin piedad. Una hemorragia interna lo derrumbó. Fue ingresado de urgencia en el Hospital Cedars of Lebanon, donde los médicos diagnosticaron ruptura de varices esofágicas. Durante días se debatió entre la vida y la muerte. Afuera la prensa mexicana enviaba titulares esperanzados. Adentro el silencio era insoportable. En una habitación aséptica rodeado de aparatos que zumbaban como insectos, el hombre que había hecho cantar a todo un país se desvanecía lentamente. María Félix llegó al hospital apenas supo la noticia. El divorcio no había borrado el cariño. Se sentó junto a su cama, le tomó la mano y no se movió de allí. En las noches, cuando los enfermeros apagaban las luces, ella le leía cartas y recitaba versos de Doña Bárbara.
Tú siempre fuiste más fuerte que la muerte, le susurraba. Pero el cuerpo de Jorge, consumido por la cirrosis, ya no respondía. El 5 de diciembre de 1953, poco después de las 10 de la noche, su corazón se detuvo. Tenía 42 años. A esa misma hora en México, un locutor interrumpió la programación radial con una frase que congeló al país: ha muerto. Jorge Negrete. México ha perdido su voz más grande. El país entero se detuvo. En las salas de cine se guardaron 5 minutos de silencio, las emisoras tocaron México lindo y querido, y miles de personas salieron a las calles llorando. Los periódicos del día siguiente parecían obituarios colectivos. El Universal tituló: Murió el charro inmortal. México se viste de luto. Su cuerpo fue repatriado en un avión del gobierno mexicano. Cuando aterrizó en la Ciudad de México, el aeropuerto se transformó en santuario. Más de 150,000 personas lo esperaban con flores y banderas. Los mariachis tocaron sin descanso, mientras los militares cargaban el féretro cubierto con la bandera nacional. Dicen que mientras avanzaba el cortejo, la multitud cantaba: El jinete. Las calles se llenaron de ecos. No era una despedida, era un país entero, acompañando a su héroe a casa. El féretro fue llevado al Palacio de Bellas Artes, donde lo velaron bajo una lluvia de coronas y aplausos. Allí, en el mismo lugar donde habían sonado sus canciones por última vez, descansaba el hombre que había dado su vida por la música. Su rostro aún sereno parecía dormido, como si en cualquier momento fuera a levantarse para cantar una última ranchera. María Félix permaneció a su lado todo el tiempo en silencio. No hubo lágrimas, solo una quietud solemne. Más tarde confesaría: nadie sabrá cuánto lo amé. De Bellas Artes al Panteón Jardín. El cortejo se extendió durante horas. Más de 200,000 personas siguieron el paso lento del carro fúnebre. Hombres de sombrero en el pecho, mujeres rezando, niños cantando su nombre. Fue una de las manifestaciones de duelo más grandes en la historia del país. Algunos testigos dijeron que el sonido de los mariachis se confundía con los sollozos de la multitud. Y entre esas voces, una certeza: el charro cantor había muerto, pero su espíritu se quedaba en cada canción. Mientras el país lloraba en el círculo íntimo de Jorge, se sentía otro tipo de vacío. Sus amigos sabían que su muerte no había sido súbita, sino consecuencia de años de sacrificio. Los rodajes, las noches sin dormir, las giras interminables, la presión sindical, todo lo había consumido lentamente. Su vida fue una batalla entre la disciplina y la enfermedad, entre el deber y el cuerpo. Su propio perfeccionismo se había vuelto un enemigo. Quería ser ejemplo, y lo fue incluso cuando el precio fue su vida. Los médicos que lo atendieron aseguraron que de haberse cuidado, habría vivido muchos años más. Pero Jorge no era un hombre que se detuviera. La palabra descanso no existía en su vocabulario. Hasta el final firmó documentos de la ANDA, revisó presupuestos y pidió que sus compañeros siguieran luchando por los derechos de los actores. El trabajo dignifica, solía decir. Nadie imaginó que esa frase se convertiría en epitafio. Años después, muchos lo recordarían como un ejemplo de orgullo y entrega, pero también como un recordatorio de lo que la fama puede exigir. Porque la muerte de Jorge Negrete no fue solo la pérdida de un artista, fue el retrato de una industria que exige cuerpos perfectos y almas incansables. Su historia sigue resonando en cada actor que intenta equilibrar pasión y salud, gloria y humanidad. En su funeral, una niña preguntó a su madre: ¿por qué todos lloran si dicen que es inmortal? La madre respondió: porque hasta los inmortales necesitan descansar. Décadas después, sus canciones siguen vivas. México lindo y querido, el charro mexicano. Copa tras copa, cada una suena como una oración y un recuerdo.
Su tumba en el Panteón Jardín nunca está vacía. Siempre hay flores frescas, cintas tricolores y cartas de admiradores que aún lo llaman mi general del alma. El costo de su grandeza fue su vida misma. Murió cantando por un país que aún canta con él. En la soledad blanca del hospital, Jorge Negrete pagó el último precio de su leyenda: demostrar que el arte verdadero no se mide en aplausos, sino en cuánto estás dispuesto a entregar por él. Y quizás por eso cuando los mariachis entonan sus canciones bajo el sol o la lluvia, parece que su voz vuelve a levantarse cruzando el aire con ese tono que nadie ha podido imitar. Como si el alma de México siguiera cantando a través de él, recordándonos que la fama es efímera, pero la pasión, esa sí nunca muere.